Comúnmente agrupamos a los países desarrollados y a los países en proceso de desarrollo. Existe una línea divisoria a lo que son los países desarrollados, está Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Japón. El resto de los países desarrollados o en proceso de desarrollo está lo que es Latinoamérica y Asia y el Oriente Medio. Los países en desarrollo dependen mucho de la economía de los países desarrollados, ya que nuestras importaciones siempre van dirigidas hacia los países desarrollados y las exportaciones normalmente también vienen de lo que son los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Otra característica es que nuestra mano de obra es muy barata, por lo que la economía de los países desarrollados aprovechan esto para tecnificar sus actividades para así aprovechar de mejor manera la economía internacional. Los países en desarrollo se dieron cuenta que abrir sus mercados al comercio les favorecía de manera considerable. Ahora tomemos la economía internacional como una escalera. En el último escalón encontramos a los países en desarrollo, los que tienen una tecnología muy baja y siempre trabajan en materia prima y textiles. En el escalón más alto encontraremos a Estados Unidos, Canadá y Europa, quienes crean lo que son chip, microchip, tecnología, electrónica, software. Luego en el peldaño que es intermedio, ahí encontraremos a los demás países desarrollados que producen electrónica, producen farmacéutica. Si lo vemos de esta manera, la economía internacional es simple, pero la mayoría de los países se aprovechan de esto, porque las tecnologías avanzadas que tienen los países desarrollados sobresalen sobre los países en desarrollo. La mayoría de los países pueden favorecerse del comercio internacional o del Tratado de Libre Comercio, dependiendo del producto que ellos fabriquen, por lo que tendrán una ventaja comparativa en relación a los demás países en desarrollo. Otro problema es que el mercado es inestable, tiene acceso restringido a los países desarrollados y la mayoría de los países en desarrollo normalmente fabrican uno o unos productos, los cuales si se desestabiliza esa producción va a afectar de manera considerable la economía y el empleo de un país. Las negociaciones comerciales están de todo, menos en crisis, en pleno auge. Pero este complejo mosaico de acuerdos y negociaciones comerciales tiene frente a sí tres retos mayores: la parte institucional, el fondo y el orden público. En materia institucional llega a su fin el modelo de OMC totalmente centralizado. Este organismo cuenta hoy con 160 miembros. Es normal que parte de los problemas sean reglamentados a nivel multilateral, pero hay otro tipo de asuntos que requieren más bien de convenios bilaterales o en algunos casos se precisará de convenios bilaterales o puramente nacionales. Algunos serán de cumplimiento obligatorio y otros más flexibles. En lo concerniente al fondo, las reglas comerciales, sin importar a qué nivel tienen efecto, deberán adaptarse a la nueva realidad de los intercambios comerciales y estar en línea con las necesidades reales de las empresas: reducción de costos en el comercio, predictibilidad regulatoria, intercambio de flujos de datos y cadenas de abastecimiento, lo que implica evitar las distinciones artificiales que hoy se hacen entre compromisos comerciales e inversión y entre bienes y servicios. El tercer reto se refiere al apoyo político que se necesita para concluir los acuerdos en proceso de negociación. Acceso restringido al mercado. En las últimas 2 décadas, los países desarrollados han mejorado su penetración en los mercados mundiales. Sin embargo, el proteccionismo global ha sido un obstáculo para su acceso al mercado. Los aranceles que imponen los países industriales a las importaciones de los países en desarrollo tienden a ser más altos que los impuestos a los países industriales. Las diferencias en los promedios arancelarios reflejan la presencia de bloques comerciales importantes como la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que han abolido los aranceles para los socios comerciales de los países industriales. Exactamente, los contratos multilaterales se van a referir a métodos estabilizadores de precios de lo que son los commodities. Está bien, ahora los commodities, ¿qué son?
nos referimos que los commodities son bienes producidos en masa, en una cantidad grande por los hombres. Por ejemplo, ganadería, agricultura, entre otros, ¿verdad? También encontramos que los contratos sirven, ¿verdad? O estipulan un precio mínimo a lo que respecta a las importaciones que compran en cantidades grandes, ¿verdad? A los exportadores de un país. En estas compras, ¿verdad? O ventas están diseñadas para mantener un régimen o un objetivo estable dentro de un país. Dentro de estos contratos encontramos a las organizaciones de países exportadores de petróleo, en cual por sus siglas se les llama OPEP. Bien, dentro de este grupo de países son aquellos que venden, ¿verdad?, el petróleo a un mercado multinacional, o nos referimos, ¿verdad?, a la globalización. Dentro de esto, por lo general, ¿verdad?, se ha desmentido que sea un cártel. ¿Por qué? Porque es una organización, ¿verdad?, conformada por 4 elementos, podemos decirlo así: un secretario, un consejo de ministros, una junta de gobernadores y una comisión económica. Ahora bien, cuando hablamos de esto también nos relacionamos a la maximización de utilidades que contiene la OPEP, cómo se desarrolla, ¿verdad?, cada una de estas y cómo es que ellos pueden obtener una maximización, para lo cual nos lanzamos una pregunta: ¿qué haría un cartel para maximizar las utilidades a estos proveedores de sus miembros? Muy bien, para lo cual se necesita que se deba de realizar una organización o una grupo, ¿verdad?, monopolista en el mercado, a lo cual ellos puedan administrar de la mejor manera estas utilidades. Bien, en este caso, ¿verdad?, nos relacionamos como siempre al mismo tema de la OPEP, ¿verdad?, solo que nos vamos a enfocar al comportamiento que tiene dentro del mercado internacional en relación al petróleo, ¿verdad? Para esto, ¿verdad?, un estudio que se ha caracterizado habla sobre una historia de la organización, a lo cual se refiere dentro de 4 etapas, distribuida en 4 etapas. Dentro de estas 4 etapas aparece la coordinación, la intervención, la delimitación y por supuesto, ¿verdad?, el resurgimiento de la misma, a lo cual dentro de las décadas de los 60, los 70 hasta los 80, cada una de estas tuvieron su motivo por el cual los países en vía de desarrollo tuvieron cierta intervención, ¿verdad?, hasta el año de 1973, ¿verdad?, a lo cual intervino toda esta crisis también, ¿verdad?, hablando económicamente. Y por supuesto, ¿verdad?, dentro de la OPEP también intervienen sus elementos. ¿Cuáles podrían ser? Serían 4, ¿verdad?, por supuesto. Número de vendedores, a lo cual nos referimos a que dentro de la organización debe de haber un estimado de vendedores que puedan intervenir a las exportaciones. También están la diferencia en costos y demandas, la desalerización económica y los productos sustitutos, a los cuales, ¿verdad?, cuando los exportadores no intervienen más en ciertos productos, tienen que, por supuesto, el consumidor tiene que intervenir por otro producto más. El Fondo Monetario Internacional es una institución internacional que en la actualidad reúne a 188 países y cuyo papel, según sus estatutos, es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, así también como fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. Infundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos del fondo, dándoles la oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos, aún sin reunir las medidas perniciosas para la prosperidad nacional e internacional, para acortar la duración y aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pagos.
El crecimiento económico de Guatemala se ha visto grandemente a través de sus exportaciones. Esto con ayuda de las relaciones comerciales internacionales con algunos países de América como los Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Chile, Brasil y Venezuela, con algunos de la Unión Europea, especialmente con Alemania, con Taiwán, Japón y Corea, y con Centroamérica. ¿Qué estrategias podemos buscar para para que crezca nuestro país y tener un mejor desarrollo? Dice. Además de buscar ayuda económica de los países avanzados, los países en desarrollo aplican dos estrategias en competencia para la industrialización. La primera estrategia es visión hacia el interior, la sustitución de importaciones, en el cual las industrias se establecen para suministrar al mercado nacional y el comercio internacional. Segundo, una estrategia de visión hacia afuera, crecimiento basado en las exportaciones, también conocido como crecimiento hacia afuera. Es lo que buscamos nosotros para que nuestro país de Guatemala tenga un mejor desarrollo y la economía tenga lo mejor y encontrar en cada guatemalteco el beneficio económico para las familias. Otra estrategia de desarrollo de crecimiento basado en las exportaciones o la política orientada a las exportaciones, crecimiento hacia afuera. Se busca un mejor desarrollo para nuestro país, buscar nuevos mercados afuera y encontrar el lugar idóneo para colocar nuestros productos. Es la estrategia orientada hacia afuera porque nuestra economía tiene que tener un mejor realce y la economía nacional con la economía mundial. Se busca un crecimiento a través de la protección de las industrias nacionales que sufren una desventaja comparativa. La estrategia incluye la promoción y crecimiento a través de las exportaciones de los productos manufacturados, que es la industria que tenemos acá en Guatemala, que es la que tenemos que darle un mejoramiento a través de nuestras instituciones de gobierno y las empresas privadas. Es lo que mejoramos para tener el mejor desarrollo en Guatemala. Hablando un poquito sobre el crecimiento económico para los pobres, vamos a hablar sobre, aunque la evidencia sugiere que el comercio es bueno para el crecimiento, pero vemos de que desde el punto de vista el crecimiento es bueno, pero para los trabajadores, ¿verdad? Los pobres en el país de desarrollo. ¿Cómo es esto? Que los críticos afirman del que el crecimiento tiende a ser malo para los pobres, siendo promovido por el comercio de inversión extranjera. ¿Qué pasa acá? Que lo que pasa es que el comercio, pues cuando vienen desde el punto de vista de otro país, vienen exportaciones, pues a veces traen lo que son productos más bajos y de mejor calidad. Esto es lo que tenemos que luchar nosotros por mejorar nuestro producto acá en Guatemala, que muchas veces pues muchas empresas les cuesta un poquito, pero poco a poco tenemos que ir mejorando esos avances para que vaya progresando un poquito más Guatemala. Dicen que los flujos internos de inversión hacen que la economía sean menos estables, lo cual expone a los trabajadores el riesgo de crisis financiera a las atenciones de los bancos industriales, ¿verdad? Esto afecta básicamente la economía de nuestro país. Un ejemplo es en base a los desafíos que ha pasado Guatemala, tiene un enorme potencial para acelerar el crecimiento económico a través del comercio, la integración regional y el turismo. Esto básicamente el turismo pues viene a enriquecer bastante a lo que es nuestro país, ya que se maneja las divisas y intercambios de diversos tipos de monedas. Recientemente la economía guatemalteca se recuperó un crecimiento de un 2.9% en el 2010 y del 4.1% en el 2011 y en el 2012 el 3.0%, ¿verdad? Que esto viene a enriquecer bastante a Guatemala. Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, ¿verdad? Pero se ubica dentro de los países con mayores niveles de desigualdad.
Latinoamérica son altos índices de pobreza, particularmente en las zonas rurales, entre las poblaciones. Como se dan cuenta, el país tiene muchos departamentos. Dentro de sus departamentos tenemos muchos municipios, de los cuales pues mucha gente es altamente pobre, de lo cual pues Guatemala a veces pues tiene que referirse y enfocarse un poquito más dentro de lo que son estas municipios que son un poco desarrollados. ¿Verdad? Lo que es el gobierno los ha olvidado un poquito, pero base a esto es que a veces viene a afectar a todo el país para que no haya una buena economía dentro del país. El comercio exterior en Guatemala ha sido afectado grandemente, ya que sus cifras fiscales del comercio exterior decayeron en un 6.8 tras la desarticulación de la red de defraudación fiscal que existía en las aduanas. Los ingresos provenientes del comercio exterior recaudaron en el primer cuatrimestre de este año 1.1 millardos, lo que representa un 6.8 de decremento con respecto a los 1.2 millardos que se recaudaron en el mismo mes del año pasado. Este tema es uno de los que más ha afectado el comercio exterior de Guatemala, debido a que las empresas transnacionales, las empresas que venían invirtiendo en Guatemala, se han limitado debido a este problema que se ha dado durante este cuarto mes del año en curso. Cada atracadero tiene capacidad para un buque de 200 metros. Y si este tiene 310, estamos hablando que nos está quitando la mitad del otro atracadero. Ahí están las bandas transportadoras, ¿no? El ruido. Vamos a parar allá en medio, vamos a ver si ahí se está oyendo. Más o menos se va a llevar entre 56,000 toneladas de azúcar. Ahí pueden ver el azúcar ustedes. Es una azúcar morena que está derramada. Aquí se puede sentir lo fermentado. Sí, esto es lo que les decía. Miren, van a atracar otro en estos momentos. Por eso es que están los amarradores ya haciendo espacio entre un buque a otro buque. Con doble faja estamos trabajando. Mira el ancla. Europa. ¿Y cuánto tiempo llega eso? ¿Y cuánto tiempo llega a Europa? ¿Llega eso a Europa? Si no hace escala en otro puerto, tomémoslo como un mes más o menos. Si no hiciera escala, ahora si no hiciera escala, perdón, sería menos tal vez. Si pasara a otro puerto, sí, sería un poco más tardado, pero no creo, porque esos van directos de una vez. Algunos van para Europa y unos van para África también, porque África nos compra azúcar a nosotros. África. Y chance, hermano, no hay por ahí. Dos mujeres sin hijos. ¿No vamos a poner cuerda? Trabajar aquí. De lo que sea, que es el sueldo de uno de ellos está oscilando entre 5,000 quetzales. 5,000. ¿Y horas extras? Más horas extras, pongámosle otros 6,000. Nos quedamos. Pero no creen que